Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los paganos que recién se acercaban a la fe, los nuevos, se entusiasmaban, llenos de alegría por la buena noticia que recibían. A los creyentes de la primera hora, los seguidores de la tradición, les resultaba difícil esta apertura. Nosotros, hoy, decimos que estamos dispuestos a compartir la fe con todos, pero a veces nos resistimos a aceptar las formas de vivir su relación con Dios que tienen algunos grupos o personas a las que no consideramos dignas según nuestros criterios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este sábado 17 de mayo. Nos ponemos ante el Señor con su presencia y le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Cristo
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que en la solemnidad pascual renuevas al mundo con tu gracia, acompaña a tu Iglesia en la tierra para que la fiel observancia del Evangelio nos sirva para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían la palabra de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Por los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y de su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras
que yo digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo por ustedes, para que aquello que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, porque si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad? Todo lo que el Señor hoy nos está diciendo. Aquí hay muchos elementos, ciertamente, que diga tú ya lleva la ñaña, invade todos los elementos que el Señor nos va mostrando a través de su palabra. Pero la bondad y la exquisitez, ¿verdad?, de esta palabra de Dios. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Primer elemento. Elemento esencial, camino esencial, como ayer estábamos escuchando, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál añandera penain? ¿Cuál añande hoja de ruteina? Se cuarana se, heñande ñande yara. Upeana se, ayer bañen boua ecue. Ñande yara, tu pa maranga tu. A él hace mondova, es decir, el Padre. Llegó a Abeayu, el Hijo, ¿verdad? Pero con una misión específica. Hay cual cajanua bm, maba peñan de yara. Hay cual cajanua PM mablayan de yara. Y después de ahí, ¿verdad?, va a comenzar, queridos amigos, toda esta misión que nosotros tenemos, misionar, dar a conocer, expandir, ser solidarios, ser generosos y que llegue a todo el mundo la palabra del Señor. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y Felipe sale y le dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Upeamos Boshima Peñan de ya. Va y se picó la Felipe. Va y se agua cristiano pionde. Va y se agua ya pues en la primera comunión, de confirmación, emendaba, después herela, cristiano, ha. Alanderoga, pues vaya, pendesu, penderu, shuga y cuay, shuga y cuay, la jeña de ñan de yara. Están de moeva, después y cuay, estamba, ponaje, iba, después, de hande, coan y cuajape. Quiere decir que en de neña, tenden de ella, pues acá y ande ella, pollo, y ande ella, poseyó, y ahí, es decir, te dejaste llevar, querido hijo mío, por las cosas del mundo. Te dejaste llevar por todo lo que es superficial. Y entonces cuando él está diciendo aquí, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Hace tanto tiempo que estoy contigo, Felipe. Amba ese piconde por anduta sea hereta se hay ponda ye, muéstranos al Padre y eso nos basta. Ye are. De Felipe se ofende la era. Llegó un mayen de bautizayen, de primera comunión, de confirmación, emenda y todos los otros sacramentos de la reconciliación. Hamba ese picolan de ñamindu upona ira es de ikua ponai maba sende guana. Muéstranos al Padre veando y coi porque la andere ikua ponano maba entonces catuetere satama pe ñanderu guasupe. El que me ha visto al Padre. Ahí está la confirmación. Ese le llama entonces catuete upeo se llama al Padre. ¿Cómo dices ahora? Pero la imposible de yara. Va ese piondereta se con Felipe y muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy y yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? De pionero vi a Felipe. Va y copean, va y con de la yo llegué por anduche upean, va y la reipota upeoñeme en de muéstranos al Padre, eso nos basta. Ana a veces me más venden 10 años mumbu, añem boua, espera pues anguaisa esa cajanguaisa me la pendera pe, pero en la revelación de Dios mismo, yo revelo al Padre. Las palabras que yo digo no son mías. Y aquí entonces vuelvo a insistir, con agonda ahí la se hay potawinte, allí va ayuda pero lo viajan terapia pues la sea no. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme. Queridos amigos, pidamos esta gracia especialmente hoy en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones.
A cada intención respondemos, Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra Iglesia, para que crezca en la fe y en las buenas obras para dar testimonio del reino, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que ayuden generosamente al pueblo a salir de la pobreza y de la ignorancia, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos, para que pidan al Señor sus necesidades y encuentren la solidaridad en los demás, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso,
Con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesús nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde
has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración, te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracias, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una
será, Señor.